el amor que yo más quiero, montañas y más montañas, cruzan el tren como el viento, dejándome aquí en el dejándome aquí en el alma, una tristeza, un lamento. Ay, ya se va sobre los rieles con su vaivén. Ay, ya se va sobre los rieles con su vaivén. El tren es uno de los medios de transporte, pues, como más útiles a la comunidad, que más le sirven. Y a ver, pues es muy cómodo, confortable. Es mejor que el bus, por lo que al menos hay baños y va uno como con más gente. Ahí se siente como si uno estuviera en una libertad. Pues hombre, es que el tren fue lo primero que tuvimos aquí en Antioquia, prácticamente. Porque, digamos, por ejemplo, yo soy campesino de Fredonia, pero sitio, ¿no? Fredonia pueblo, no, Fredonia sitio. Entonces, de allá nos vinimos a Medellín en tren, volvíamos en tren a Fredonia, porque en ese tiempo no habían carreteras. Bueno, era muy bueno, era todo bonito, hermoso. Él se vino para acá, se vino a Antioquia y empezó a hacer el trazado de la línea férrea. Empezó a trabajar con antioqueños y el primer tramo creo que se hizo por allá, o por lo menos la iniciación de ese trabajo se hizo por allá en 1875 en Puerto Berrío. Se inició el trabajo, pero ese primer tramo no alcanzó sino 3 kilómetros. Realmente las condiciones eran verdaderamente onerosas. La odisea del ferrocarril de Antioquia tropezó con muchos inconvenientes, como fue el clima insalubre. Tenían que andar por pantanos, sometidos a la amenaza de las fieras, las culebras y las enfermedades. A mí me contaba un trabajador que él laboró en la construcción del ferrocarril de Berrío para acá, de Berrío hacia Malena, y me contaba que todos los días el capitán, el que los mandaba a ellos, les daba orden de cavar 3 o 4 fosas, porque era seguro que todos los días morían 2 o 3 trabajadores de las fiebres palúdicas tan tremendas que les daban. Y ellos hacían eso con temor, pensando que estaban cavando su propia fosa. Había que interrumpir la obra por muchas razones. Una de ellas la falta de presupuesto, pero otra era también el problema de las guerras civiles. Usted sabe, en ese periodo que hubo entre 1886 y 1903, hubo por ahí unas 20 guerras civiles, la más grande, la guerra de los 1000 días.
Entonces, cada vez que había un problema de guerra civil, se tenía que parar la obra, a pesar de que la mentalidad de los antioqueños era completamente diferente. Los antioqueños no querían participar en pugnas que se generaban desde el centralismo bogotano, porque eso a ellos no los tocaba realmente. El tren llegó por barco, desarmado, en septiembre de 1875. Aquí la primera locomotora fue armada por un técnico panameño, cuando eso Panamá estaba todavía unido a Colombia. Y ella prestó servicio por varios años, llevando carga y materiales para la construcción. Los rieles tenían que llegar por el río, ¿no? Por eso se empezó en Puerto Berrío. Cisneros dijo una vez, hombre, yo con 70 macheteros antioqueños podría recorrer el mundo y hacer obras grandes. Mi abuelito trabajó haciendo la carrilera. Pues que eso era el trabajo muy duro porque cuando eso no habían máquinas ni nada, ni maquinaria pues así como ahora, sino que eso era punta la mano de obra. Entonces, que eso siempre duró mucho tiempo ese contrato y que les tocó trabajar muy duro para poder conseguir eso, pero que al fin y al cabo sirvió el esfuerzo, porque eso fue para un beneficio de la comunidad. En el Japón, los han desarrollado hasta tal punto pues que tienen el tren bala. Usted ha visto el Eurotúnel, lo que es, ¿no? Que es un tren de es un trazado de ferrocarril. Y así en general, el desarrollo, por ejemplo, europeo, se hizo a través del ferrocarril. Obras tan famosas como el Transiberiano, por ejemplo, ¿no? o ese famoso Expreso de Oriente, pues, que inspira tanto romanticismo y que ha dado lugar a tantas crónicas, a tantas novelas, a tantas películas. Todo eso, porque el tren es un submundo, ¿no? Es un microcosmos muy interesante y estimula mucho también el entendimiento entre los pueblos, ¿no? El ver pasar el tren, el pasar por partes, yo creo que eso influye mucho y eso le ha faltado a Colombia. El tren es un vehículo de lo más querido, más bueno que hay, porque es viajando uno encuentra de todo para comer, para fumar y para todo lo que quiera. Y lo están meciendo como lo están meciendo en la casa, en una silla. Una montaña de piedra en la depresión llamada La Quiebra interrumpió durante muchos años el paso del tren, lo que obligaba a hacer un transbordo a lomo de mula a los pasajeros y a la carga entre las estaciones del Limón y Santiago. Un ingeniero, Alejandro López, presentó una tesis de grado hablando de la viabilidad, de la posibilidad de abrir un túnel ahí. Y tenga en cuenta esto, que es que nosotros no teníamos experiencia en túneles. Un túnel abierto a pico y pala, casi 4 kilómetros de túnel. Una hazaña para mostrarla al mundo. Había un lema muy viejo que allá en el túnel de La Quiebra habían brujas y que salía una calavera que envuelta en puras llamas. Pero yo ya lo he pasado y sí hay mucho murciélago, mucha oscuridad y todo, pero a mí no me han espantado.
No, uno llegaba siempre a esas terminales donde se apagaba y entonces uno se iba por ahí porque siempre lo apetecían las mujeres en esa época. En cada estación teníamos un amor. Sí, en esa época pues ya las mujeres todas conocían el pito de las locomotoras, incluyendo la señora de uno, pitaba uno allá arriba en la bomba por ahí a 2 kilómetros de aquí y ya ella sabía, ya viene tal máquina. Todo el mundo conocía el pito de las locomotoras. El significado que tiene el ferrocarril para Cisneros es que ha sido la base primordial del turismo, lo que hace que se creó el ferrocarril de Antioquia. En esa época, como aquí habían más de 100 mecánicos en los talleres, fuera de un tren de trabajadores que habían entre celadores, switcheros, jefes de estación, ayudantes de jefes de estación, pesadores. Eso era que habíamos más de 300 empleados. Entonces a raíz de eso fue que le fuimos cogiendo amor al ferrocarril todos los hijos de los viejos padres de nosotros. Entonces le fuimos cogiendo amor a este ferrocarril. Pan de queso fresco, arepa de chocolo. Viajar y vender promociones a 1000 pesos. Mangos, cerveza, gaseosa, agua helada. La tata feo. En la estación de Cristalina, aproximadamente para la 1 de la mañana, me mandaron parar con unas linternas y me dieron que hiciera el favor y llevaba a una señora urgentemente a Berrío que iba de parto. Cuando íbamos aproximadamente llegando a la estación de Malena, la señora me dijo a mí de que ella tenía muchos dolores y que ya el niño ya le iban a hacer. Cuando yo me pasé para que el operador operara la locomotora, ya en el cambio de comando, vi que la señora abrió las piernas y el niño estaba saliendo lentamente. Entonces inmediatamente nosotros prestamos los primeros auxilios, sacamos las sábanas limpias que teníamos nosotros, le extendimos en el piso y le ayudamos a sacar el niño. Ya cuando sacamos el niño, pues yo de los pocos alimentos que tenía de primeros auxilios, le amarramos el cordón umbilical y lo cortamos y limpiamos el niño. Ya posteriormente, por mucho rato, yo vi que el niño estaba morado y no lloraba. Y resulta, entonces yo le abrí la boquita y le eché aire en la boca y botó una babanza y el niño me reaccionó. Entonces inmediatamente cuando llegamos a Malena, yo pedí autorización para que me dejaran ir con la locomotora sola para llegar más rápido al hospital. Y así fue que me autorizaron y llegué al hospital de Puerto Berrío y el niño llegó en perfectas condiciones. Ahí es que el niño nació en la cabina de los motores. Lo vemos para este mismo canal. El tren tenía que parar en alguna parte y la misma gente se encargaba de armar la estación para poder sacar sus productos. Y alrededor de la estación se formó una subcultura muy interesante, ¿no? La cultura de las estaciones, ¿no? La cultura de carrilera, que tiene su propia música, sus propias características, sus prostitutas, sus rufianes, sus héroes, todo eso. Todo eso llegaba, sus santos también, ¿no? Alrededor de la carrilera.
y a lo largo de la carrilera se fueron haciendo estaciones. Una pregunta eran como 80 que vino del kilómetro 370 a Virginia Segunda. Que sirvieron para unir realmente a todo el territorio antioqueño y para aumentar la economía. Mientras no hayan derrame en el tren. Eso ahora últimamente es que están traficando esos carros de carretera. Pero ahora años era el tren y ahora años era mejor todavía, porque ahora años había uno que llamaban auxiliar. Después pasaba el tren de pasajeros y el otro bajando. Y hoy en día antes como que lo empeoraron porque ahora no pasa sino los dos trenes, el subiendo y el bajando. Estaba trabajando en Bello Niquía, en los apartamentos. Apenas trabajé 20 días. A los 20 días bajé de estar trabajando, bajé acá a Caracolí. Un jueves santo. Y el domingo de Pascua me volví a ir para arriba a coger trabajo. Y ahí fue donde me accidenté. Fue como a las 11 de la noche. Me caí por los enganches. Pues yo me paré ahí de pasar de un carro a otro, ahí por los enganches, ahí me paré y como el tren hay veces lo sacude a uno, así en las vueltas. Y entonces me sabé esta mano que tenía así, la única que estaba pegando, a sacar la tula de acá. En ese momento se fueron contra mí, me tiraron allá abajo. Eso fue un volcamiento en que iban dos locomotoras de para atrás con 3 góndolas por el medio y a la de adelante se le aflojó una tuerca en la cual quedó botando el combustible y mojaba las 2 venas de riel, entonces las máquinas no volvieron a rodar, ni las unidades. Entonces todos los tripulantes pasaban por junto a mí, que era el que comandaba los freneros, y me decían: ay, Buñuelo, nos vamos a matar, los unos corrían para arriba, los otros para abajo. De pronto miré para la máquina de adelante, entonces el fogonero llegó y se bajó a la última escala y se tiró, y entonces yo en vista de eso ya me tiré por el medio de unas góndolas, se me torció una pierna, murieron los 2 maquinistas, porque el maquinista de la de atrás se fue a conversar con el de la de adelante, entonces lo cogió eso allá, y ya los que nos tiramos nos salvamos. Yo bajaba con la locomotora número 58, o sea, María Antonieta Pons, porque yo bautizaba esas locomotoras. Había una que yo la llamaba Greta Garbo. Me decían a mi hombre, caramba, qué elegancia la suya, bautizando una locomotora. Me decían los freneros, hombre, hoy vamos a trabajar con María Antonieta Pons. O sea, la 58. Para Puerto de Río el tren siempre fue el pionero del transporte tanto en carga y pasajeros, y aquí daba emoción ver llegar el tren hasta esta estación abandonada hoy por la empresa, porque es que llegar el tren aquí era como llegar el papá a su casa, es decir, ese flujo de pasajeros que traía aquí daban de comer a mucha gente, porque eran más que todos turistas. Teníamos equipo para pasajeros, una especialidad, teníamos trenes de lujo, el Tren del Sol, teníamos con una infraestructura para turismo 1A, de pronto aquí a nivel de Latinoamérica teníamos el mejor servicio de pasajeros para el turista, teníamos restaurantes de 2 pisos, e inclusive donde podías bailar, tomar tus alimentos, dormir porque habían literas
El viaje, por ejemplo, Santa Marta, Bogotá, Medellín, Bogotá, Medellín, Santa Marta. Eran trenes de lujo especiales, más que todo para turistas. Los paseos que se hacían, que eran muy buenos, sobre todo los que les encantaba pescar, que salían los domingos a misa de 4 y media de la mañana a la iglesia de San Benito, ahí en Boyacá, abajo, en Boyacá abajo. Y se oía misa allí de 4 de la mañana y salía al coger el ferrocarril a la estación Villa, que es donde está hoy cerca de la plaza de mercado. Y otros venían aquí al ferrocarril a Medellín, a la estación del ferrocarril. Allí cogí el tren, que era una algarabía, eso era una fiesta. Eso se iban para Barbosa, sino a pescar y a cazar, con sus perros, con todo. Y se volvía, unos venían el mismo domingo, otros se venían lunes. Una época muy distinta a la de hoy. Cuando ese era el tren de lujo y entonces muy buena comodidad y muy buenos viajes sin tropiezo de ninguna clase. Y hoy en día es uno andando en el tren y la chamisa le sacan los ojos. Yo ya hoy en día ya no tiene preferencia como la que tenía antigua. Lo que estamos viendo ahora es un fósil muy querido. Eso fue en el 62, cuando ya fue el último departamento que vendió el ferrocarril a la nación, fue Antioquia. Y a ese paso se está acabando, hasta que lo último termina con él del todo, porque según veo yo, entonces, en vez de arreglarlo, entonces le están sacando. Pues la diferencia de metro y tren son el metro más rápido y allá se monta gente de Medellín y todo y gente bien vestida, en cambio uno por acá es así, suelto, extrovertido.